Capítulo 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Este respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. El ángel le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Regresó Abraham a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron y se fueron a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Después de estas cosas se anunció a Abraham: Milca ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. Uz, el primogénito; Buz, su hermano; Kemuel, padre de Aram; Cast, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca dio a luz de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Capítulo 23. Muerte y sepultura de Sara. Fueron 127 los años de la vida de Sara, tantos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Luego se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para llevarme a mi muerta y sepultarla. Respondieron los hijos de Ed a Abraham, diciendo: Óyenos, Señor nuestro. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros, sepulta a tu muerta en lo mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed. Y habló con ellos, diciendo: Si en verdad queréis que yo me lleve y sepulte a mi muerta, oídme e interceded por mí ante Efrón hijo de Zohar.
para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad. Que me la dé por su justo precio y así poseeré una sepultura en medio de vosotros. Como Efrón, el heteo, estaba entre los hijos de Het, respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo del lugar, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo pagaré el precio de la heredad, acéptalo y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, a tu muerta. Entonces Abraham aceptó la oferta de Efrón y, en presencia de los hijos de Het, pesó a Efrón el dinero que éste le había pedido, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Así, pues, la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad, con la cueva que había en ella y con todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, quedó como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad, con la cueva que en ella había, quedó en manos de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Ya Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo, entonces, volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: Cuidado con llevar allá a mi hijo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de mi juramento, solamente que no lleves allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de los de su señor, y se fue, no sin antes escoger toda clase de regalos de lo mejor que tenía su señor, se puso en camino y llegó a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia. Fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las muchachas a buscar agua. Y dijo: Jehová, Dios de mi señor Abraham, haz, te ruego, que hoy tenga yo un buen encuentro, y ten misericordia de mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Sea, pues, que la muchacha a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acabara de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro. Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, pues ningún hombre la había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro, y se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió:
Bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila, luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre, maravillado, la contemplaba en silencio, pues quería saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y le preguntó: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas si en casa de tu padre hay lugar donde podamos pasar la noche. Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el hijo que ella dio a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar donde pasar la noche. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y que me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi amo. La muchacha corrió e hizo saber estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, fue a donde él estaba, lo encontró con los camellos, junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa y Labán desató los camellos, les dio paja y forraje, y a él le dio agua para lavar sus pies, y los pies de los hombres que con él venían. Luego le pusieron delante que comer, pero él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Habla, dijo Labán. Y el hombre dijo: soy criado de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije: quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará contigo su ángel y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia; si no te la dan, quedarás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú has de prosperar ahora el camino por el cual ando, permite que, mientras estoy junto a la fuente de agua, la muchacha que salga a buscar agua y a quien yo diga: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabara de hablar en mi corazón, vi a Rebeca que salía con su cántaro sobre el hombro, descendió a la fuente, y sacó agua. Entonces le dije: te ruego que me des de beber. Ella, al punto, bajó su cántaro del hombro y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Yo bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Ella respondió: soy hija de Betuel hijo de Nacor, el hijo que le dio Milca. Le puse, pues, un pendiente en la nariz, y brazaletes en los brazos. Luego me incliné, adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por un camino recto para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si estáis dispuestos a hacer misericordia y ser leales con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo también, y así sabré qué debo hacer. Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo:
De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó estas palabras, se inclinó a tierra ante Jehová. Después sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y lo dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron, él y los hombres que venían con él, y pasaron allí la noche. Por la mañana, al levantarse, el criado dijo, enviadme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca respondieron, espere la muchacha con nosotros al menos 10 días, y después irá. Él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que regrese donde está mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la muchacha y preguntémosle. Llamaron, pues, a Rebeca y le preguntaron, ¿irás tú con este hombre? Ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca, a su nodriza y también al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares, y conquisten tus descendientes la puerta de sus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así, pues, el criado tomó a Rebeca y se fue. Mientras tanto, Isaac había vuelto del pozo del viviente Quemebe, pues habitaba en el Negev. Había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello. Pues había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Tomó ella entonces el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Capítulo 25. Los descendientes de Abraham y Setura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Jocsán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efe, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos, pero, cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac enviándolos hacia las tierras del oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Los días que vivió Abraham fueron 175 años. Exhaló, pues, el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zoar, el Eteo, que está enfrente de Mambe. La heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente Quemebe. Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, que le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 jefes por sus familias. Los años de la vida de Ismael fueron 137, exhaló el espíritu Ismael, murió y fue reunido a su pueblo. Habitaron los ismaelitas desde Javila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, en la vía hacia Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú.
Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer, Rebeca, que era estéril, lo aceptó Jehová, y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: Me estoy muriendo, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: Júramelo en este día. Él se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26. Isaac en Gerar. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió: Es mi hermana, pues tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después de muchos días de estar él allí, que Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces llamó Abimelec a Isaac y le dijo: Ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué, pues, dijiste: Es mi hermana? Isaac le respondió: Porque me dije: Quizá moriré por causa de ella. Pero Abimelec replicó: ¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y habría dormido alguno del pueblo con tu mujer, y tú habrías traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelec amenazó a todo el pueblo, diciendo: El que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre, Abraham, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó.
Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso, al pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Signa. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él, le puso por nombre Rehobot, y dijo, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba. Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda, y abrieron allí un pozo los siervos de Isaac. Abimelech vino desde Gerar a donde él estaba. Y con él vinieron Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Isaac les dijo, ¿por qué venís a mí, si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros. Haremos contigo este pacto. Tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les ofreció un banquete, y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, el Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Capítulo 27. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Él respondió, Aquí estoy. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, Mira, yo he oído a tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre, y él comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a Rebeca, su madre, Mi hermano Esaú es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, me tendrá entonces por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición. Su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Luego, con las pieles de los cabritos, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Y puso el guisado y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob.
Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú tu primogénito, respondió Jacob. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió: Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Volvió a preguntar Isaac: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió: Yo soy. Dijo entonces: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de su padre Isaac, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también un guisado, lo trajo a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, Esaú, tu primogénito. Entonces se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo lo bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Este le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y añadió: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió a Esaú, diciéndole: Yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué, pues, haré por ti ahora, hijo mío? Dijo entonces Esaú a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú la voz, y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: Será tu morada lejos de la tierra fértil y del rocío que cae de los cielos. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, pero cuando te fortalezcas sacudirás su yugo de tu cerviz. Jacob huye de Esaú. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Esaú, tu hermano, se consuela pensando en matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Y quédate con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, entonces enviaré yo a que te traigan de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros 2 en un solo día?
Luego dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Ed, ¿cómo estás, de entre las hijas de esta tierra, para que quiero la vida? Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram, para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer, además de sus otras mujeres, a Maalat, hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Dios se aparece a Jacob en Betel. Jacob, pues, salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Se levantó Jacob de mañana, y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob, diciendo: «Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir. Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti». Capítulo 29. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando se juntaban allí todos los rebaños, los pastores corrían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas, luego volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó: «Hermanos míos, ¿de dónde sois?» «De Harán somos», respondieron ellos. «¿Conocéis a Labán hijo de Nacor?» Volvió a preguntar. «Sí, lo conocemos», respondieron. «¿Está bien?», insistió Jacob. «Muy bien», dijeron los pastores. «Mira, ahí viene su hija Raquel con las ovejas». Él dijo: «Es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas». Ellos respondieron: «No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y se remueva la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas».
Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Luego Jacob besó a Raquel, alzó la voz y lloró. Jacob le contó a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella corrió a dar la noticia a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: «Ciertamente eres hueso mío y carne mía». Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: «¿Por ser tú mi hermano me vas a servir de balde? Dime cuál ha de ser tu salario». Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amó a Raquel, y dijo: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán respondió: «Mejor es dártela a ti que a otro hombre, quédate conmigo». Así sirvió Jacob 7 años por Raquel, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Un día dijo Jacob a Labán: «Dame mi mujer, porque se ha cumplido el plazo para unirme a ella». Entonces Labán juntó a todos los hombres de aquel lugar y ofreció un banquete. Pero sucedió que al llegar la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Labán dio además su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que era Lea, y dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?» Labán respondió: «No es costumbre en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años». Así lo hizo Jacob. Cumplió aquella semana y él le dio a su hija Raquel por mujer. Asimismo, Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel por criada. Jacob se llegó también a Raquel, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los hijos de Jacob. Vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, en cambio Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, porque dijo: «Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido». Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este». Y le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Desde ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos». Por tanto, le puso por nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Esta vez alabaré a Jehová», por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Capítulo 30. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Jacob se enojó con Raquel y le dijo: «¿Soy yo acaso Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre?». Entonces ella le dijo: «Aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas. Así yo también tendré hijos de ella». Le dio a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: «Me juzgó Dios, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo». Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: «En contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido». Le puso por nombre Neftalí. Al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob.
Entonces dijo Lea, vino la ventura, y le puso por nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y le puso por nombre Aser. En el tiempo de la siega del trigo halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió, ¿te parece poco que hayas tomado mi marido, para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Dios oyó a Lea, que concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso lo llamó Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Por último dio a luz una hija, y le puso por nombre Dina. Pero se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Concibió ella y dio a luz un hijo. Y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Tretas de Jacob y de Labán. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame ir a mi lugar, a mi tierra. Dame a mis mujeres, por las cuales te he servido, y a mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he prestado. Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y añadió, señálame tu salario y yo te lo pagaré. Jacob respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Labán le preguntó entonces, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Hoy pasaré por entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Eso será mi salario. Y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando vengas a ver lo que he ganado, toda la que no sea pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre las ovejas, se me habrá de tener por robada. Dijo entonces Labán, bien, sea como tú dices. Pero Labán apartó aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y labró en ellas unas franjas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas que había descortezado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos a donde venían a beber agua las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores.